Para hablar de economía y sobre todo de las pautas presentadas por el gobierno para la novena ronda de negociación colectiva, recibimos con mucho gusto a Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? Todo bien por acá, ¿vos cómo andás, Pilar? Muy bien. ¿Cuáles son efectivamente las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo para esta ronda que comienza? Y bueno, ahí tenemos que distinguir, en primer lugar, hay una distinción entre aquellos sectores que están más afectados y los sectores que están menos afectados por la situación de la pandemia. Entonces, esa es como una primera gran división que hay cuando nos metemos en lo que son las pautas o los lineamientos que propone el Poder Ejecutivo. Si ahora mostramos la placa, porque básicamente esto es una sopa de números, ¿sí? Y nos concentramos en aquellos sectores que fueron menos afectados por la pandemia. Para esos sectores que fueron menos afectados, lo que se considera es un plazo de 2 años para el convenio, ¿sí? O sea que ahí hay una relativa normalización en relación a lo que fue el periodo puente del año anterior, que había sido un periodo muy cortito, ¿sí? Y el criterio que se toma es la inflación que se espera, o sea, el ajuste está basado en la inflación que se espera para el periodo, más un componente de recuperación, partiendo de la base que al momento de que finalizó el periodo puente, ahora en el mes de junio, hay una pérdida de salario en el entorno de 4,3%, ¿sí? De poder de compra, que es lo que eventualmente se va a ir recuperando. Entonces, luego de aquella primera distinción, acá tenemos que hacer otra segunda distinción que tiene que ver con pautas que quedan alojadas en la órbita de lo que son las microempresas, ¿sí? Y ahí lo que vemos en todos esos números son básicamente cuándo están previstos los ajustes, que son ajustes semestrales, o sea que tenemos en julio de 2021, por ejemplo, para las microempresas, un ajuste de 2,5% del salario. Para las pequeñas, medianas y grandes empresas también está previsto un ajuste de 2,5% en julio del 2021, o sea, ahora. Lo que está abajo es la inflación que está proyectada, ¿sí? La inflación proyectada para ese semestre es de 1,7%. O sea que ahí está el componente de recuperación porque la inflación es menor al ajuste que está previsto para ese semestre. Si nos movemos en esa sopa de números, vamos a ir viendo cuáles son los ajustes semestrales para los distintos periodos. Por ejemplo, enero 2022, ahí ya se ve una pequeña diferencia entre lo que es el ajuste de las microempresas, que es menor, es de 3,2%, y el de las otras empresas, que es de 3,5%. Ahí sí hay una diferencia entre lo que es el porte de la empresa. Entonces, para resumir, ahora que ya entendimos medianamente por dónde iba esta sopa de números, al final del periodo, en el caso de las microempresas, habría una recomposición de ese salario perdido, de ese poder de compra perdido de 4,3%, de un punto porcentual, ¿sí? Que se recuperaría luego en el último ronda de negociación posterior a la finalización de esta. Para el caso de las pequeñas y medianas, como los ajustes son un poquito más generosos, por entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por lo menos más altos en relación a lo que son lo de la microempresa, la recomposición sería de 1,6. Pero en cualquiera de los dos casos, no se va a terminar de recomponer el poder de compra de ese 4,3% que conversamos. Y ese es el caso para lo que son los sectores menos afectados. Luego tenemos los lineamientos que orientan la negociación, ¿sí? Para los sectores más afectados, que los definen como aquellos sectores que fueron exonerados de los aportes patronales por la ley 19.942, que el número suena raro, pero esa ley es básicamente la que ponía las medidas para mitigar el impacto de la pandemia, ¿sí? Esos convenios son más cortitos, es a un año, como el convenio que venimos trayendo desde el año pasado, que es un convenio puente, y no hay ningún tipo de diferenciación según el tamaño de la empresa, como sucedía con el otro grupo de sectores. Y ahí lo que tenemos es, no tenemos ajuste en julio de 2021 y recién tenemos un ajuste del 3% en enero del 2022. Así que ese es como el panorama, como para tratar de ordenar todos los números que hay, ¿sí? Que tienen que ver con las distintas dinámicas de ajuste salarial y con la inflación prevista. Entonces, ¿cuál es el tema? Y que la inflación prevista está siguiendo lo que son las pautas de la rendición de cuentas que se presentó la semana pasada que analizamos. Y eso tiene una trayectoria de la inflación que de alguna manera ambiciosa, porque por ejemplo, para el 2021 este año cerraríamos en 6,9%, ¿sí? Que es más bajo de lo que estamos ahora. Para el año 2022 ya es de 5,8% y para el próximo año es de 4,7% la inflación proyectada por el gobierno, que es la que termina orientando estos ajustes que estamos viendo acá. Pero cuando vos lo contrastás con lo que están esperando los analistas, bueno, hay una diferencia y los analistas en promedio están generando proyecciones que son más elevadas. O sea que
desde ese punto de vista va a haber seguramente una diferencia entre lo que se proyecta, ¿sí? Y lo que se va a tener que corregir, y eso sería lo que al final del periodo, ¿sí? Habría un ajuste cuando termine el convenio para los sectores menos afectados, ¿sí? Perdón por este entrevero, pero es un entrevero, ¿sí? Habría un ajuste al final por esa diferencia entre la inflación que se proyectó, que es la que dijimos que está orientada por las proyecciones de la rendición de cuentas, y la inflación que efectivamente terminará siendo, ¿sí? Y ese ajuste aparte va a recoger también la dimensión del empleo. Porque, por ejemplo, para aquellos sectores que lleguen al final del periodo del convenio, que sería en junio del 2023, con más del 98% de los puestos cotizantes que tenía en el 2019, que eso es una forma más complicada de decir que haya tenido una recomposición completa del empleo, bueno, ahí va a haber un 100% de ajuste en función de esa diferencia entre lo que se prevé de inflación y lo que va a ser la inflación. Quiere Pero decir que cuando entonces, va bajando... hablando de recuperación, tampoco es, no hay que tener demasiada expectativa para el Y bueno, poder, ahí de acuerdo tenés al esas poder de dos... compra, como tú decías. Exactamente, porque vos a partir de tenés que recomponer 4,3, ya de por sí de las pautas mismas ya se desprende que eso no lo vas a hacer en el plazo que está previsto, y además por sobre eso vos tenés dos dimensiones más. La primera es la que conversamos recién, de la discrepancia que puede haber entre la inflación que está orientando estos lineamientos y la inflación que efectivamente va a ser, partiendo de la base que existe una discrepancia entre lo que esperan los analistas hoy, ¿sí? Y lo que espera el gobierno. Y la segunda tiene que ver justamente con lo que vos mencionás, que también le ponemos una dimensión vinculada al empleo, a la capacidad de esos sectores de recomponer. Porque si no logran recomponer, ¿sí? El porcentaje de ajuste que se da al final del periodo va siendo menor. Es del 80% para los que tengan entre el 96 y el 98% de los cotizantes, y va a ser del 60% para los que tengan menos del 96% de los cotizantes. O sea que es tal cual lo que vos decís, y esas son las capas que de alguna manera van erosionando la posibilidad de que vos veas una recomposición como la que está prevista, por lo menos en el encuadre que dan las pautas. Bien, muchísimas gracias, Germán, y nos estamos reencontrando el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, perdón por el entrevero, pero No, para nada, es lo que son tiene. temas que son realmente complejos y además depende, digamos, el salario, la recuperación de cerca de 500.000 trabajadores y trabajadoras. No es una ronda cualquiera, quizás es la ronda más grande, la que empieza a partir de Tal cual. ahora. Y siempre estamos pensando en poder de compra, estamos Claro, pensando en salario real. exacto. Bien, la seguimos. Gracias. Ustedes.